Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de tuberculosis pulmonar. Ay, no puede ser. Bueno, vamos a empezar con la definición. La definición de tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa producida por Mycobacterium tuberculosis, principalmente, o también puede ser hominis, bovis o africano, que afecta al parénquima pulmonar con alto grado de contagiosidad, pero que sin embargo es prevenible y curable. Esta definición la obtuve de la guía de práctica clínica. Y también me daba la definición de un nuevo caso de tuberculosis pulmonar, que es un paciente en que se diagnostica tuberculosis pulmonar y nunca ha recibido tratamiento antifímico. Muy bien. Aquí quiero hacer hincapié. La guía de práctica clínica, hasta donde me acuerdo, todavía no está reactualizada. No me acuerdo si es 2009, 2015, algo así, Ujú. pero ha habido algunos cambios con respecto a la parte de tratamiento. No se ha actualizado porque el enfoque actualmente es para el estudio de la farmacoresistencia. De hecho, guía farmacoresistente. La guía de práctica clínica mantiene lo que es el esquema TAES, que es el que vamos a hablar más adelante, que nos va a hablar mucho sobre sus, ahora sí, sobre sus características. De definición de tuberculosis, aquí no se me fue a decir a su compañero, pero vamos también a platicar un poquitito de los tipos de tuberculosis de acuerdo a la ATS, a la American Thoracic Society. Esto de tuberculosis pulmonar es como quien dice lo más frecuente que vamos a ver, pero también tenemos que comprender que hay una tuberculosis latente, la tuberculosis por reactivación y obviamente las lesiones tuberculosis, lo que ya queda en crónicos. Todo hay una forma de clasificar a los pacientes. La más usada es esa, la de la ATS. Yo digo, eso no viene en la práctica clínica, por eso le digo, eso lo vamos a mencionar como una partecita al final de la clase de hoy, porque hoy quiero ver definiciones y clínica, para ya enfocarme en los demás días a tratamiento. Entonces, adelante, Doc. En cuanto a la epidemiología, según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2016 se reportó en México 2.569 muertes. Según la Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, CENEPRESE, en el mismo año se registraron 21.184 casos nuevos en México. Y según la Secretaría de Salud, los estados con más incidencia de tuberculosis, Baja California, Veracruz y Guerrero. Ahora ya, en cuanto al agente etiológico, el principal es el Mycobacterium tuberculosis, que también es conocido como el bacilo de Koch, que fue quien lo descubrió por primera vez. Este bacilo es un bacilo gram positivo ácido alcohol resistente y es un aerobio estricto. Su crecimiento es lento, apenas una división cada 24 horas. Y el reservorio es el humano. La cantidad de bacilos mínimo de invasión o mínima de contagio son más de 10 bacilos por inhalación. Y la transmisión es de persona a persona. Esto se transmite al toser, estornudar o hablar o cantar de una persona contagiada a otra persona no contagiada. Ahora ya vamos a empezar con la fisiopatología de la enfermedad. Sí, regrésale un poquito, Doc, perdón. Sonó feo. De esta parte del agente etiológico, tuberculosis es bueno, una micobacteria, las clasificamos así por características específicas de su pared celular a la tinción. En Ujú. este caso, tiene una característica bien peculiar. Es una bacteria o micobacteria en forma de bacilo que realmente no tiene características patogénicas tan intensas como otras. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, podríamos, o E. coli, las podríamos considerar superbacterias, porque estas tienen sus toxinas, tienen sus lipopolisacáridos de membrana, tienen una velocidad de replicación bastante rápida. Pudiésemos decir que, por ejemplo, Staphylococcus aureus es como el soldado estadounidense que cargan sus chalecos de 40 kilos con toda la tecnología, ¿no? Que cuestan creo que $200,000 y así.
Y un bacilotuberculosis es más como un soldado mexicano que nada más trae el rifle ahí colgado. Y a pesar de eso, tiene una capacidad de generar daño bastante intensa. Puede diseminarse a hacer infección sistémica. Obviamente el principal foco siempre va a ser el pulmonar porque es la más frecuente y tiene una capacidad de esconderse en el microorganismo y quedar latente impresionante. Vamos a ver en fisiopatología, pues nos va a hablar bien el doctor, sobre cómo este tiene una capacidad inclusive de quedar de manera durmiente, latente, Así es. intracelular. Y esto le da una característica bien peculiar de que a pesar de que los pacientitos hayan recuperado de tuberculosis, estos se consideran todavía, por eso está la clasificación del ATS, se consideran todavía con infección latente por una posible reactivación en un futuro, dado que es bien difícil eliminarla por completo del organismo. La lesión característica, que ya nos va a decir la caverna, es una lesión que es difícil que lleguen los antibióticos y eso se pueden hacer reservorios ya posterior en este tipo de pacientes. Por eso les digo, es bien curioso este microorganismo porque no tiene mecanismos patogénicos tan severos o tan múltiples como otras, pero esa capacidad de esconderse es lo que le ha hecho pues prácticamente un problema de salud importante y nos pone un poquito de relevancia con respecto a la OPS, pero la OMS en general en todo el mundo reporta 10 millones de casos de tuberculosis y de muertes me parece que estamos llegando a 2,000 muertes. Ese dato ya no lo traigo ahorita bien exacto, pero de todos estos 10 millones anuales ya se están reportando tasas de farmacoresistencia del 5%. Y eso sí es bien importante, es bien importante porque nos estamos quedando sin medicamentos. Muy bien, Doc, adelante. Bueno, continuando con la fisiopatología, bueno, como una pequeña introducción a esto, les voy a decir que, por ejemplo, en el alveolo están pues, los neumocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos alveolares, los cuales los macrófagos alveolares solo son como un limpiador del alveolo y no tanto como un macrófago o una célula dendrítica que tiene la capacidad de ser una presentadora de antígeno. Entonces, en base a esto, ¿qué pasa cuando llega el bacilo al alveolo? Entonces, llega el bacilo al alveolo, se activa el macrófago alveolar, lo quiere fagocitar, pero el bacilo, como dijo el doctor, tiene una característica muy importante, secreta me parece que es una lipoproteína, que se llama SAT6, que causa que evita la unión del lisosoma-fagosoma, lo cual evita la lisis de este bacilo, causando una replicación del bacilo intracelular en el macrófago alveolar. Hay una replicación de este bacilo, causa la necrosis del macrófago alveolar. Se lisa este macrófago, se liberan los bacilos replicados dentro de él, esto pasa algunas veces o cierto número de veces durante su replicación. La cantidad de macrófagos alveolares muertos o lisados causa una respuesta inflamatoria, lo que aumenta la permeabilidad del alveolo. Esto permite que esta respuesta inflamatoria permite que entren al alveolo polimorfonucleares. Esta misma permeabilidad aumentada del alveolo y el capilar hace que aumente el drenaje linfático del alveolo, lo que genera que el bacilo libre entre al ganglio y cause una linfadenitis. Por eso... Muy bien. Aquí haré un hincapié, perdón, aquí haré un hincapié bien importante. Una vez que empieza la replicación del bacilo, la activación de los macrófagos genera aquí como menciono, una necrosis importante. Esta es una lesión por licuefacción. Sí. Esta lesión, digamos, se quedan en el medio los bacilos
todo alrededor, los macrófagos lo van rodeando, haciendo la necrosis. Esta es de la manera en que empieza lo que es la caverna. Este forma un nódulo, este nódulo se hace licuefacción en el centro y pues genera la caverna, mientras que la pared se puede ir expandiendo. Esta pared necrótica puede quedar con áreas de baja permeabilidad. Esas zonas el bacilo puede quedar latente y es donde pues, se hace su reservorio posterior. Parte de la infección obviamente saldrá de aquí y como menciona el doc, su principal vía de entrada será por las vías linfáticas para poder diseminarse a otras áreas. Por eso aquí también hacemos muy hincapié que es muy característico lo que es las linfadenopatías a nivel mediastinal. Bueno, pueden estar también periféricas, pero por ejemplo, esto es algo que vemos muy relacionado a lo que le mencionaba la clase pasada del famoso complejo de Gong, que ya nos volverá a recordar su compañero más adelantito. ¿A Sí. continuar? Ujú. Sí, esa es como que la fase inicial, ¿no? O sea, cuando se entra Sí. el bacilo y qué pasa con el macrófago alveolar. Se queda ahí y llega. Hay una nota importante de que, por ejemplo, la inmunidad que está presente en este tipo de infección es la celular, ya que el alveolo es muy impermeable a la inmunidad humoral, o sea, anticuerpos. Por eso se activa este sistema. Entonces, ¿qué pasa después de que el bacilo llega al ganglio? Entonces, el bacilo cuando llega al ganglio, al nódulo ganglionar, las células dendríticas procesan a Mycobacterium tuberculosis. Estas sí son presentadoras de antígenos y presentan el SAT6 y el complejo de anticuerpos 85, que también son característicos de Mycobacterium tuberculosis. Esto estimula los linfocitos CD4 en su forma TH1 principalmente. Lo que generan estos TH1 generan el interferón gamma que activan a los macrófagos infectados alveolares. Entonces aquí generalmente se detiene la infección y se queda como una forma latente, ya que esta activación de macrófagos entran a se activan y suprimen la infección. Más adelante les voy a mostrar cómo se reactiva. Entonces, por ejemplo, aquí ya se queda como una tuberculosis latente. Y aquí les pongo este esquema. Aquí le voy a hacer un poco de pausa a su compañero. ¿Vieron aquí la importancia que tiene la respuesta celular, como bien mencionó? Pueden observar que dentro de, ahora sí, la respuesta que se hace es principalmente TH1 para organismos intracelulares. El interferón gamma cobra vital importancia. De manera clínica para nosotros es un método ya de diagnóstico. Clásicamente para detectar la tuberculosis es la famosa prueba del PP de la tuberculina. Sin embargo, en estos tiempos donde la inmunosupresión es importante en muchos pacientes, oncológicos, trasplantes, todo eso, esta prueba no resulta útil para detectarlos. Se han creado nuevas pruebas que detectan el interferón secretado por células expuestas a tuberculosis y son pruebas excelentes. La más usada en México, bueno, la más usada aquí en Torreón, no sé si es en México, es Quantiferon Gold, se llama. Esta prueba, ya más adelante en diagnóstico la volveremos a retomar, pero nos permite estimular linfocitos, células de linfocitos T con antígenos de tuberculosis. Si tuvieron exposición previa, estas van a secretar interferón a la nueva exposición y esos niveles los podemos nosotros determinar para saber que ya existe esta infección latente por lo menos en el paciente que detectamos y resulta muy útil en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo VIH y los pacientitos de reuma. Que están tomando esteroides, porque el esteroides afecta mucho esta inmunidad celular.
Existen otros tipos, pero este es el prototipo así principal. Y lo vamos a retomar más adelantito. Solo quería que supieran la importancia de conocer cómo son los mecanismos. Entonces, recuerden, el de tuberculosis es inmunidad celular. La respuesta es principalmente para agentes intracelulares. De manera la activación de macrófagos. Adelante, Doc. Eso es lo que quiero que se acuerden. Sí. Bueno, aquí como les mencionaba, por ejemplo, quina 1, el paciente transmite el bacilo, entra el bacilo al macrófago, es intracelular, se replica, aquí está, y la replicación es tanta que el bacilo migra hacia el ganglio, donde son recibidos o procesados por el macrófago, la célula dendrítica. Esta presenta el antígeno a los linfocitos, activa los macrófagos y la infección se contiene o se mantiene latente. Entonces, ¿Le regreso un poquito? Esta es la lesión por liquefacción que les mencioné, si la pueden ver. Les pone dos esquemas, ¿no? El primero es una contención de la infección, como le ponen. Hay otra línea, no sé si le ibas a explicar, Doc, donde sí, más pueden ver. adelante. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, te dejo, está bien. Está bien, si Sí, le es que explicas más adelante, no interrumpo. sí, lo traté de dividir por partes o secciones de cómo va para que sea más entendible, porque sí me tardé un poquillo. Ok, ¿está bien, Doc? Está bien, te dejo continuar. Entonces, la diseminación extrapulmonar. ¿Qué pasa cuando hay una linfadenitis? Entonces, como les mencioné, se puede detener ahí la infección, o generalmente ahí se detiene, pero ¿qué pasa cuando esta es demasiado grande o masiva para poder ser controlada? Entonces hay liberación de bacilos hacia capilares eferentes, lo cual estos drenan a la vena cava que llegan a la aurícula y ventrículo derechos. Entonces, ¿qué pasa si llega a esta sangre? Esta sangre va directamente hacia el pulmón y causa nuevos focos de infección. Puede también ocasionar, obstaculizar los capilares del pulmón. Pueden también recolonizar lesiones anteriores. Estas lesiones o esta reinfección causa un daño mayor, lo cual puede causar que el virus o la bacteria, perdón, este bacilo llegue a la circulación venosa general, o sea, a la pulmonar, causando que llegue hacia la aurícula y ventrículos izquierdos y llega a la circulación general y se disemina principalmente a órganos que tienen un gran aporte o gran vascularidad, como son el hueso y el riñón. Esta diseminación extrapulmonar pasa o sucede aproximadamente en el 30% de los casos y afecta principalmente a niños menores de 5 años y a pacientes inmunosuprimidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué mecanismos o qué pasa cuando hay una infección, una respuesta inmune a este bacilo? Aquí lo voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, esta es una teoría de la reinfección endógena y también le voy a mostrar cómo se contiene esta infección. Entonces, como les mencioné, hay una activación de los linfocitos TH1, activan al macrófago infectado alveolar y pueden controlar la infección. Entonces, algunos bacilos entran a adormecimiento, como lo mencionó el doctor, o sea, tienen una capacidad de disminuir su tasa metabólica de tal forma de que se duermen dentro del macrófago y ahí pueden permanecer como una tuberculosis latente. Entonces, ¿qué pasa con estos macrófagos activados? Además de mantener ahí a salvo o ahí vivo el bacilo, empiezan a fagocitar los restos necrosados de otros macrófagos o de tejido pulmonar. El daño es tanto que son incapaces de metabolizar totalmente estos cuerpos lipídicos que son liberados, principalmente el colesterol. ¿Qué pasa? Forman macrófagos espumosos, o sea, llenos de lípidos que no pudieron ser procesados o digeridos,
los cuales entran a un proceso de drenaje alveolar. O sea, para hacer el drenaje alveolar quiere decir que todos esos macrófagos se tienen que sacar del alveolo, entonces tratan de ir hacia arriba para ser deglutidos después y ser secretados por heces. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Como los macrófagos espumosos son muy débiles, en este proceso se destruyen y ¿qué ocasiona? Que los bacilos se liberen nuevamente. Y otra vez causan la reinfección endógena de este bacilo. Entonces, ¿qué mecanismos usamos para contener el daño o la invasión de este bacilo? Entonces, hay una teoría que también son de los septos interlobulares. Estos septos interlobulares funcionan como una estructura del pulmón. Entonces, estos septos dividen el parénquima en porciones de 1 centímetro cúbico. Estos septos son mantenidos por los fibroblastos, los cuales los fibroblastos, al detectar que hay una lesión, empiezan a encapsular esta lesión para evitar que se dañe más, y esto lo hacen en un periodo de 10 días. Esta es una forma de por qué se mantiene también la infección, o sea, por qué se contiene la lesión, por qué no empieza a ser más grande. Otra teoría es la inmunidad basada en linfocitos. Como les mencioné, la respuesta aquí es principalmente celular, ya que la inmunidad humoral no es eficaz porque la falta de permeabilidad o facilidad de que la inmunidad humoral o los anticuerpos lleguen al alveolo es muy poca. Entonces la inmunidad que entra al quite es la celular, lo cual es un poco retardada, como ya sabemos. Así que no se puede evitar la infección ni la reinfección pulmonar. Entonces, aquí hay un punto importante porque menciona en el artículo que realmente no hay una vacuna profiláctica para la tuberculosis pulmonar, por esto mismo, porque la inmunidad humoral pues no entra en este órgano. Entonces, la prevención de la vacuna es principalmente a las formas diseminadas de tuberculosis. Muy bien, Doc, por eso es bien importante saberlo. Esta se pone, pues ahora sí, del primer año de vida, la famosa vacuna de Camille Guerin, con objetivo de tuberculosis del sistema nervioso central, miliar y diseminada en niños. Su eficacia pareciera que pudiese durar 20 años. Es esta población la que más nos preocupa proteger porque era donde más se presentaban estos casos. Después de esa edad, prácticamente pues ya la posibilidad de eventos diseminados es baja. Sin embargo, debemos saber que en cualquier momento pudiésemos adquirir infección pulmonar. Y como dice el doc, recalco, no es evitable. La tuberculosis latente es bien frecuente. Ya les había dicho en una clase a ustedes, o no me acuerdo si fue a otro grupo, que prácticamente 3 de cada 10 personas en México seguramente tenemos tuberculosis latente. Y probablemente ustedes después de su internado, si se hacen un PPD ingresando y otro saliendo, probablemente la mitad de su generación de ustedes va a tener ya tuberculosis latente. Nada más con 2 meses que roten en medicina interna. Ya con eso basta. Continuador. Entonces, aquí les pongo una teoría que se llama la teoría de las pompas de jabón, del por qué por qué se forman cavernas en la tuberculosis. Entonces, las cavernas es una característica de la tuberculosis pulmonar activa, no tanto de la latente. De la latente es una lesión muy pequeña, mencionaba que apenas es de 0.5 centímetros, y para que sea detectada en una radiografía tiene que ser arriba de 10 milímetros, o sea, de 10 milímetros. Entonces, la tuberculosis latente puede no verse nunca porque es una lesión muy pequeña que ya se contuvo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una tuberculosis activa? Como les mencioné, la característica de esta es que haya unas cavernas. Entonces, ¿qué pasa? La teoría es de que aquí, por ejemplo,
se contiene la lesión, queda el bacilo de una forma extracelular, lo cual los polimorfonucleares que les mencionaba que llegaban al sitio de la lesión, cuando los macrófagos alveolares son bastante, generan una inflamación bastante notoria para que los polimorfonucleares puedan entrar. ¿Qué pasa? Los bacilos o este bacilo de tuberculosis tiene una característica que hace que los polimorfonucleares hagan una activación, se lisan para liberar los lisosomas que tienen dentro de ellos para poder matar o eliminar este bacilo, lo cual pues no lo logran porque el bacilo de tuberculosis no es susceptible a estos lisosomas. Esto sirve como además, o sea, además de que no lo matan, lo alimentan, ¿sí? O sea, estos restos celulares lo alimentan, hacen que crezca el bacilo. Estas mismas lisosomas ocasionan lesiones satélites, como les menciono aquí, los cuales son infectadas o son recolonizadas por más bacilos, y esto vuelve a ser un ciclo de replicación, de daño, replicación y daño. Y como les mencioné aquí, por ejemplo, aquí una lesión inicial con lesiones satélite, los cuales van creciendo, se forman otras lesiones satélite y al final se unen creando una caverna. Por eso mencionaba que era una teoría de pompas de jabón, de que van creciendo, se unen y forman una caverna. Por la replicación constante del bacilo, la lisis de los polimorfonucleares que dañan también al parénquima de pulmonar y dañan también al tratar de contener esta infección que generan este tipo de lesiones características. Y como le mencioné el doctor, llegan a un punto de licuefacción, que es un tipo de necrosis ocasionado por enzimas y no tanto por falta de circulación, sino que ya se recuerdan que habíamos visto en patología los tipos de necrosis. La necrosis licuefactiva es una de ellas, que es lo que pasa aquí. Perdón, Doc. Esta lesión licuefactiva, vuelvo a recalcar, yo creo que sí lo mencioné ahorita hace un poquito, tiene una característica que es muy poco permeable. Eso significa que ya su centro ya es muy difícil que lleguen nuevas células y solo es en la periferia. O sea, eso significa que puede crecer, pero su centro sirve como un reservorio. Donde pues prácticamente entra en fase quiescente el bacilo también. Simplemente puede llegar a un momento en que se pueda reactivar y salir de esa área después, dependiendo, ahora sí les digo, el bacilo tiene esa capacidad bien interesante, puede entrar en diferentes fases de replicación, muy lentas o un poquito más rápidas, dependiendo de su ecosistema. Si es una región con bajos nutrientes, poca vascularidad, por ejemplo, entrar en esta fase de como de sueño. Una vez que tenga la posibilidad de, por ejemplo, sea fagocitado y trasladado a otra área, en ese momento va a empezar otra vez a replicarse. Por eso es bien importante saber que estas lesiones de cavernas que quedan o los pequeños nódulos necróticos tienen a fin de cuentas esa capacidad de reservorio de la latencia. Adelante, Doc. Sí. Entonces, aquí también, ¿por qué hay un tropismo o una localización más común en los lóbulos superiores? Una teoría era de que ahí en esa parte había más oxígeno, pero mencionaba que la teoría más aceptada es la propia drenaje alveolar, que en la parte superior de los alveolos se acumulan más bacilos, los cuales los macrófagos tratan de llegar ahí, pero no pueden porque son muchísimos más bacilos que macrófagos, los cuales, como ya les había mencionado, llegan los polimorfonucleares,
porque hay una masiva respuesta inflamatoria. Llegan los polimorfos nucleares y hacen todo el daño a través de las cavernas. Por eso, principalmente en los lóbulos superiores, como el drenaje, como les mencioné, el drenaje alveolar es menos, hay más bacilos y hay más daño. Y aquí les vuelvo a poner esta imagen para que vean que, por ejemplo, esta imagen que está aquí es como la característica de una lesión inicial que es contenida. En cambio acá es una lesión que no se pudo ser contenida y causa una replicación masiva del virus y más daño, más crece y más daño. ¿Alguna duda aquí? Adelante, Doc, ¿vas bien? Sí, yo no entendí muy bien lo del drenaje alveolar. ¿Lo puedes explicar otra vez, por favor? Ah, sí, mira. El drenaje alveolar es de que dentro del alveolo, como les mencioné, el macrófago alveolar es el principal que se encarga como de limpiar, no tanto como de retener infecciones. ¿Sí? Entonces, se encarga de limpiar este macrófago, todo lo que entra, todo el polvo, todo cualquier germen, lo encapsula. Posteriormente, el mismo moco, el mismo drenaje, tiene que salir del pulmón y nosotros como mecanismo lo acercamos por alveolo, bronquio, bronquiolos, tráquea y llega hacia la faringe para ser deglutidos y excretados por las heces. Entonces, hay partes del pulmón donde esto es más en los lóbulos inferiores o en la parte inferior del pulmón que en las partes superiores del pulmón. Entonces, como en las partes superiores de este pulmón, este mismo mecanismo está un poco reducido, la cantidad de bacilos es mayor, los cuales activa todo este sistema de daño por los macrófagos alveolares y los polimorfonucleares, lo que da característica de las lesiones cavernosas. Ya, muy claro, gracias. O sea, todo es porque este sistema está reducido en los lóbulos superiores. ¿Sí? Gracias, mil gracias. Esto, la asociación que tienen que hacer es que por la clínica, es por eso que cuando vemos tuberculosis, las lesiones las vamos a encontrar principalmente en ápices. Esa es la parte importante de conocer esto del drenaje alveolar. De que por eso es la preferencia, el tropismo del bacilo tuberculosis a los ápices. Porque sí, la verdad, más del 90, bueno, 80% de las lesiones son en ápices. Adelante, Doc, bien explicado. Entonces, el periodo de incubación de este bacilo es de 4 a 12 semanas, que es una característica de la infección primaria. Y en cambio, para que pase una infección activa, puede tardar años en presentar el paciente. O sea, tú puedes tener tuberculosis y en años después presentar una tuberculosis activa. Y también otro concepto que nos daba la guía de práctica clínica es la transmisibilidad. Entonces, un paciente puede ser contagioso o puede contagiar a alguien, o ya no puede contagiar a alguien, perdón, cuando ya después de 15 días de tratamiento, la baciloscopia ya sale negativa. Paciente con tuberculosis activa, que prácticamente es demostrar el bacilo en baciloscopía, es contagioso. El tratamiento logra eliminar esto en 15 días, pero sin embargo, pacientes con infección latente no tienen capacidad de contagiar, eso hay que entenderlo. Los que se consideran pacientes con infección latente, estos pacientes no expulsan bacilos y permanecen asintomáticos por años, ¿ok? Entonces, nada más hay que tener eso en cuenta. Los que transmiten la enfermedad son los activos. Los activos, pues, probablemente son los pacientes tosedores, ya con la clínica de tuberculosis, pero eso es lo que pudiésemos hacer hincapié para diferenciarlos, ¿eh? Adelante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer una tuberculosis tanto activa como pues, latente? Pues es el contacto cercano a un paciente con tuberculosis pulmonar activa. Ese es el signo de Combe.
comúnmente así se llama, COMB. Ajá. Con B positivo, con B negativo. Sí, o sea, aquí es un dato importante de que tenga una tuberculosis, perdón, no lo puse aquí, pero que sea activa, ya que esas son las que pueden transmitir la enfermedad. ¿Qué otras personas tienen factores de riesgo? Pacientes con inmunosupresión, ya que, por ejemplo, aquí entran los pacientes con VIH, diabéticos, ancianos, los niños menores de 5 años también pueden desarrollar esta enfermedad. Y por el momento, Todos podemos adquirir la infección de tuberculosis. Que se vuelve activa requiere cierto grado de inmunosupresión y es muy variada la población. Extremos de la edad, como siempre, ¿verdad? Pero sin embargo, hay que agregar sobre todo estos grupos especiales que hemos creado, o sea, la medicina moderna los ha creado. Bueno, excepto por VIH, es esa parte, pero los que nosotros hemos creado son trasplantados, pacientes de reumatología, pacientes de oncología, o a algún paciente que nosotros intencionadamente le demos un inmunosupresor, trasplantados. ciclosporina, tracolimus, o sea, toda esa población es la que actualmente tenemos alto riesgo de tuberculosis y es un problema infeccioso importante en este grupo. Sí. Por ejemplo, aquí les pongo como una historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, está en la transmisión, que es por aerosoles. Llega al pulmón, se crea una lesión primaria o tuberculosis latente, lo cual se puede contener o después de años convertirse activa. Mencionaba que algunos llegan a los primeros 2 años, el 50% mencionaba que puede ser después de los 2 años, y el resto puede ser en cualquier momento de su vida, a una tuberculosis pulmonar activa como tal, pero no latente puede durar años o nunca presentar la enfermedad. Entonces, aquí les pongo una diferencia entre la infección de tuberculosis o una enfermedad por tuberculosis. Y aquí es la infección latente como la activa. Entonces, la infección por tuberculosis, que es una tuberculosis latente, que hay la presencia del bacilo inactivo en el cuerpo. La prueba cutánea de tuberculina generalmente resulta positiva. La radiografía de tórax generalmente es normal, ya que, como les mencioné, la lesión es tan pequeña que no puede ser percibida por los rayos X o por la tele de tórax. El frotis de esputo y cultivo son negativos, como les mencioné, ya que la infección está contenida, no libera bacilos, así que el frotis sale negativo. No hay síntomas, no es infeccioso y no es un caso de tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa cuando la tuberculosis pulmonar se convierte en activa? El bacilo tuberculoso activo en el cuerpo. La prueba cutánea de tuberculina puede ser, sale positiva, ya que pues, ya generó como anticuerpos. La radiografía de tórax generalmente es anormal, con la característica lesión de caverna. El frotis de esputo y cultivo son positivos. Síntomas tales como tos, flema, fiebre y pérdida de peso están presentes en este paciente. Y a menudo es contagioso antes de 15 días de tratamiento. ¿Sí? Entonces, y se considera como un caso de tuberculosis activa o pulmonar. Entonces, aquí le pongo otros factores de riesgo para una tablita del riesgo de desarrollar una tuberculosis activa. Oye, Doc, te voy a interrumpir aquí ¿Sí? y te voy a tomar el control de la pantalla, ¿ok? Ok. Aprovechando justito ahorita que, que pusiste ese cuadro anterior, voy a aprovechar, te voy a quitar el control y Va. aquí está. ¿Quiere usted nada más controlar o ok? Ya lo puse. Ok. Entonces, ok, no, esta no es la que quiero usar con ustedes. Esta mera. Esta pueden ver
Está en el español, curiosamente la conseguí. Es de la clasificación de tuberculosis de la American Thoracic Society. Es de las más importantes usadas porque te ayuda a ya de una vez saber que la infección de tuberculosis se considera permanente. Realmente no es que sea permanente, pero es difícil de eliminar. Entonces, aquí te ayuda a diferenciar entre paciente que nunca ha sido expuesto, paciente expuesto y no se infectó, paciente expuesto que desarrolla infección latente, pero no la enfermedad, que es lo que ya nos dijiste, Doc. Paciente que desarrolla enfermedad activa, tuberculosis pulmonar. Luego el paciente que se recuperó, que ya no tiene tuberculosis activa, pero podríamos decir que vuelve a entrar a infección latente. Lo tiene porque, te digo, es muy difícil de eliminarlo. Eso nos permite hacer una diferenciación y aquí nos pone la característica, les digo, el principal estudio que se usa para detectar, que es el PPD. Como pueden ver, aquel que nunca ha tenido contacto en su vida, pues es un PPD negativo. Aquel que se expuso, pero no se contagió, seguirá negativo. Pero ya aquel que hace infección latente, saldrá positivo este PPD. Y es lo único. Todo lo demás que hagas de análisis, excepto por el cuantiferón que ya les mencioné, es nulos, o sea, salen negativos. Entonces, lo que es el PPD y las pruebas para detectar, es que el PPD es igual. Todas las pruebas que hagas para detectar inmunidad celular a tuberculosis saldrán positivas, que son PPD y pruebas de interferón. Son las dos que se usan. Posterior, cuando la enfermedad ya es activa, tú puedes ahora sí ya cultivar el Mycobacterium. Lo puedes sacar de cultivos de esputo, lo puedes sacar de baciloscopía, puedes hacer pruebas de PCR que se pueden hacer. Las antigénicas son malas, prácticamente las de PCR en tuberculosis cuando hay infección activa pueden ser útiles, sobre todo en los tipos diseminados. Pero aquí ya tienes mayor alcance de pruebas. Radiográficamente ya tienes lesiones. Entonces aquí digamos que existe un esquema mayor de diagnóstico, que es lo que quiero que vean. En la otra fase, realmente solo las pruebas de inmunidad celular te sirven para diagnosticarlo. Y pues pues realmente no se trata. Bueno, en la mayoría de los casos, porque sí se puede tratar en ciertos casos especiales, que hablaremos más adelante, de infección latente. En el caso ya de la infección activa, pues aquí el cuadro es más florido, el cuadro ya te tiene las características clínicas que son las que veremos que son clásicas, como por ejemplo las cavernas apicales con los ganglios satélite, por ejemplo, el famoso complejo de Gong. Ya lo vemos y les digo, ya existe infinidad de pruebas, inclusive serológicas, por ejemplo, la diaminasa, otra prueba que también se usa para tuberculosis. Después, ya lo detectaste, lo tratas, completa el tratamiento, entra en una nueva fase que ya es la de enfermedad previa. Aquí pudiésemos decir que pues ya es una infección latente nuevamente. El paciente ya contuvo la infección y se queda guardado en su caverna, en su nódulo, donde ya sea el reservorio de la enfermedad. En este caso, lo distingues porque las pruebas de detección de la bacteria salen negativas, o sea, ya no la encuentras viva, ni PCR ni baciloscopías, por ejemplo. Ya no excreta, ya no es contagioso, eso es otro punto importante. Esta ya es una fase no contagiosa, pero persistirá con PPD positivo, posiblemente por el resto de su vida. ¿Ok? Sí. Por eso lo que deben entender, o sea, aunque uno trate la tuberculosis activa pulmonar y la cure, en sí no curó la infección. Curó la enfermedad, pero no la infección. Y ya por último, este tipo 5 es nada más todo el que le tenga sospecha. O sea, todo lo que nos llega es ATS5, ¿verdad? Cuando tiene sospecha de tuberculosis. Y aquí los grados así los reportamos muy comúnmente, como ATC2, decimos, es un latente. ATS3, bueno, es un paciente con tuberculosis pulmonar. Así los distinguimos. Es la más clásica y más usada, ¿eh? Por eso les digo, traten de recordarla, ¿eh? Y es útil porque de esta manera nosotros distinguimos qué pruebas usar en el momento. Muy bien. Yo Realmente, tengo una pregunta. infección activa
no usamos PPD porque no nos ayuda. El PPD nada más nos va a decir de que está la infección puesta, pero no nos va a realmente determinar que sea una Activa o latente. activa. Hay pacientes con PPD positivo y tienen neumonía adquirida en la comunidad. O sea, Por realmente ejemplo, las pruebas que doctor, se usan son de determinación de la bacteria. Díganos, Doc. por ejemplo, nosotros estamos vacunados contra, ya tenemos eso, ¿no? O sea, de cajón. Sí, ese es un problemita del bacilo de Camille Guerin. Los vacunados tenemos PPD positivo. Se negativiza por la vacuna, ¿eh? O sea, la vacuna tiene, les digo, más o menos 20 años de vida, algunos dicen 10. Después de ese año se puede negativizar el PPD, pero puede permanecer toda la vida positivo. Este PPD, a fin de cuentas, no nos permite distinguir vacunados con infectados. Ese es un problema en México. Sí. Sin embargo, después de los 20 años resulta ya de utilidad, porque ya pasó mucho tiempo de la inoculación, entonces sí se usa en México en ese aspecto. En niños no nos sirve, obviamente, ¿verdad? Porque es el momento de mayor inmunidad, nada más para que lo sepan. En ese caso es más útil el cuantiferón. El cuantiferón usa antígenos muy específicos que no usa el bacilo de Camille Guerin. Entonces, si sale positiva la activación de interferón en células de inmunidad celular, es prácticamente seguro que sí tendremos la infección latente, por ejemplo. Pero sí, ese es un punto bien importante. Los vacunados con la BCG tenemos PPD positivo, pero les digo, esa positividad no dura toda la vida. Si dura, es probablemente que ya tengamos infección latente. Por lo menos los 20 primeros años de vida es así, ¿eh? Después de eso se debería negativizar. Buen punto ahí. ¿Alguna otra preguntita en este punto? Si no, ya le regreso el control a su compañero. Vamos, tenía una pregunta. ¿Sí? Sí, era exactamente la misma que preguntó mi compañero Orlando. Entonces, como la tablita dice que mientras te expongas, pero no hay infección, el PPD debería salir negativo. Aquí solamente ya especificó que es al principio sí, pero ya después no, ya después de mucho tiempo. Sí, no, eso es con respecto a la vacuna. Acuérdate que la vacuna es para ofrecer inmunidad humoral. Ese es su objetivo. Sin embargo, tiene cierta capacidad de activar la inmunidad celular. Esta capacidad es muy débil, por lo tanto, por eso te digo, la prueba del interferón sirve en ciertos casitos de los vacunados para distinguir la tuberculosis latente en personas jóvenes. La vacuna pierde efecto con el tiempo, obviamente, entonces el PPD resulta más confiable en mayores de 20 años específicamente. Niños, 5 o 10 años no lo... Si los vacunaron va a salir PPD positivo. Eso es con respecto a la vacuna. Cuando uno ya quiere la tuberculosis latente, ahí sí el PPD pues, prácticamente te va a permanecer positivo toda la vida. Sí se puede llegar a negativizar, pero es muy difícil saber en qué momento la infección ya va a dejar de ser latente. La verdad es que se considera la tuberculosis una infección prolongada. ¿Ok? Pero sí, te digo, es la única diferencia. El PPD sale positivo por el bacilo de Camille Guerin, pero es un tiempo limitado. ¿Ok? Esos son los pacientitos que hay que seleccionar, que serían el grupo al que le pudiésemos hacer prueba de cuantiferón, del interferón, para distinguirlos. También los pacientes que tienen inmunidad celular alterada, que son los inmunocomprometidos, pues tampoco nos sirve la PPD, ¿verdad? Ahí pues, tendríamos que hacer pruebas de interferón, como mencioné. Son ya casitos especiales, pero así a grandes rasgos es la parte primera que les comenté. O sea, infección latente, solo pruebas de inmunidad celular te la detectan. Infección activa, las pruebas de inmunidad celular saldrán positivas, pero no te permiten distinguirla. Entonces, haz pruebas para detectar ahora sí el bacilo. PCRs, cultivos, baciloscopías, tinciones, biopsias, algunos serológicas extras como la de aminasa. Les digo, ya existe un amplio abanico ahora sí, cuando ya está activa. ¿Ya quedó ese punto clarito? Sí. Muy bien.
Está bien, ahí perdón, quería hacer eso porque esa es una clasificación que sí se tienen que aprender es práctica, para el diagnóstico es práctica, por eso se hizo. Continuado, tenemos 5 minutitos, hay que aprovecharlos. Bueno, entonces, aquí les puse esta tablita para evaluar el riesgo de que se convierta en una tuberculosis activa. Por ejemplo, aquí menciona que nada más el 10% de los infectados tienen riesgo de pasar a una tuberculosis activa. El 50% lo hará en los primeros 2 años. Por eso aquí es importante la vacunación temprana, o sea, al niño que nace, ya que, por ejemplo, aquí he puesto tablita del riesgo de infección o riesgo de complicación a una tuberculosis pulmonar, tuberculosis meningio o miliar de un paciente sano. Entonces, la edad menores de 1 año de que se convierta en un paciente sano o una tuberculosis latente es el riesgo del 40 al 50%. A una tuberculosis pulmonar del 30 al 40% y tuberculosis meningia o miliar a un 10%. En cambio, si nos vamos a un paciente de 10 a 15 años, de que sea un paciente sano o que desarrolle una tuberculosis latente, es de 80-90%, de que desarrolle una tuberculosis pulmonar activa es del 10 al 20% y que sea una tuberculosis meningio o miliar es menor del 5%. Por eso mencionaban que entre más pequeño sea el niño y no sea vacunado, como les mencioné, la vacuna protege al paciente de una tuberculosis diseminada o miliar u ósea, o que se disemine. Aquí está claro, o sea, ¿por qué? Porque en los primeros años de vida hay más riesgo de que el bacilo se disemine o cause una enfermedad más agresiva. Excelente. Aquí acabamos, Doc, en esta tablita, porque pues ya faltan 2 minutos y ya ves que yo hablo esos 2 minutos. Este punto aquí, nótenlo bien. Ven cómo avanzando la edad, el porcentaje de tuberculosis sistémica diseminada, que es la miliar, y tuberculosis del sistema nervioso central cae rápidamente. Esto se debe a que pues, disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y mejoran los sistemas de inmunidad celular con la edad. Esto, pues, evidentemente hace que pues, la vacuna sea realmente útil en los primeros, ahora sí que en el primer año de vida. La hace realmente útil porque nos protege contra estas 2 formas que son las más graves de la tuberculosis. Como pueden ver, prácticamente no protege contra la pulmonar. O sea, No. ahora sí que a fin de cuentas 10% pudiese desarrollar una tuberculosis activa pulmonar a fin de cuentas. Y si se dan cuenta, no hay ninguna protección para adquirir la primoinfección, la latente. No hay ninguna. De hecho, ya es factor de riesgo es crecer. Si se dan cuenta, es factor de riesgo crecer. O sea, entre más viejos, más probable es que ya tengamos tuberculosis latente. Si se dan cuenta por la tabla de riesgo de infección, que en primer año es del 40-50% y a los 15 ya es del 80-90%. Les digo, a fin de cuentas, es un vacilo común y pues no hay manera realmente, al menos ahorita comprobable, de poder evitar la primoinfección. Les digo, hay tratamientos profilácticos, y tratamientos de la infección latente. No son recomendables los tratamientos de la infección latente, honestamente, en todos los pacientes. Solo son grupos selectos. Por ejemplo, en reumatología, creo que lo mencioné, tenemos que hacérselos a los pacientitos que van a ser sometidos a anti-TNFs, como el adalimumab y todos esos medicamentos, porque existe un riesgo de activación de tuberculosis. Entonces a ellos les damos profilaxis con antituberculosos. Casi siempre es el esquema isoniazida o isoniazida rifampicina por 3 meses. Para antes de empezarles el tratamiento, tratar ahora sí como que dice de curar la latencia. Al menos son ese tipo de grupo de pacientes que lo hacemos, porque no es una modalidad válida para todos los latentes, porque es muy costoso, 1, detectarlos. 2, un latente inmunocompetente, la verdad está cabrón que te desarrolle después de 2 años tuberculosis activa. Ya lo dijo el doctor, el 50% de los casos se desarrollan a los 2 años.
y nosotros no tenemos cómo determinar el momento de la exposición. Hay veces que sí, por ejemplo, ustedes en su internado, pues dicen hasta si quieren tomar la dosis profiláctica, pero pues no tiene caso, más malestar estomacal les va a hacer y de todos modos van a estar expuestos toda su vida, aunque hagan gine, por ejemplo, van a estar expuestos a la tuberculosis toda su vida. Por lo tanto, no, en nuestro medio no es una medida útil. Aquí más bien es conocer estas características, estar preparados y simplemente conocer que hay que, las poblaciones de riesgos a las que hay que cuidar. Ya vieron que niños es importante, siendo la principal medida el bacilo de Camille-Guerin, o sea, realmente son las complicaciones que vamos a evitar. Y pues yo creo que nada más, ya no voy a ahondar más porque ya les tomé un poquito de su tiempo. Les dije que esta clase es tardada, nos falta todavía mucho de clínica, bastante, y de tratamiento, o sea, vamos a ahondar también bastante, entonces todavía la clase va para largo. Les digo, por eso, ya espero que para el miércoles, jueves, que es cuando acabemos la clase, ya les tenga sus cómo van a estar distribuidas por los temas, ¿ok? Esta no me arriesgo a ponerla en el temario porque sé que me iba a extender. Yo ya sabía que me iba a extender en esta clase. Pues no me queda de otra. Es que les digo, es muy importante y sí hay muchas cosas que se saben de tuberculosis. Pues nada más, chicos. Nos vemos mañanita, 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. ¿Dudas y comentarios? Pues bueno, yo creo que ahora sí por WhatsApp y que tengan bonito día. Gracias, hasta mañana. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y odio al que me dio este tema muchísimo.